Año 2004. Este año es uno de los más gloriosos para el cine. Los Increíbles, Shrek 2, El Espantatiburones, El Castillo del Vagabundo, Mi Nacimiento. Ah, sí, y también se estrenó Expreso Polar. Nah, no es cierto, no te creas, mamá. Es que a mi mamá le gusta mucho esta película. Este año se perfilaba no solo como otro ciclo de estrenos más, sino como el campo de batalla donde se definiría el futuro de la animación. Por un lado, Pixar y DreamWorks habían perfeccionado la animación por computadora estilizada, caricaturesca y vibrante con éxitos inminentes como los ya mencionados. Por el otro lado, el cine de acción real pues seguía siendo el cine de acción real, nada de destacar la verdad. Pero en medio de estos se encontraba Robert Zemeckis, que para quien no le suene el nombre, y si es así, sáltate el video. Dropealo. No te creas, yo te quiero mucho. Robert es uno de los directores más influyentes de la historia moderna del cine, el director de la trilogía perfecta de Volver al Futuro y de la increíble ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Quería volver a reinventarse e intentar una de las películas más complejas para la época. Su arma para esta revolución no fue una nueva cámara de cine ni un set masivo, sino un libro infantil de apenas 29 páginas y una tecnología que en ese momento existía más en la teoría que en la práctica. El Expreso Polar no solo se concibió simplemente como una película navideña, fue diseñada como un manifiesto técnico, una apuesta de 165 millones de dólares, equivalentes a más de 270 millones hoy en día, para demostrar que la actuación humana podía ser destilada, digitalizada y liberada de la carne y el hueso. Para la audiencia moderna acostumbrada a los filtros de Insta que reescriben la realidad en tiempo real y los deepfakes que están muchísimo más cabrones de la IA, el Expreso Polar puede parecer una reliquia curiosa, a menudo recordada por sus memes sobre miradas vacías. Sin embargo, reducirla a eso es ignorar la odisea técnica que tuvo lugar. Esta es la historia de cómo un equipo de pioneros intentó capturar el espíritu humano en una botella digital, enfrentándose a limitaciones de hardware brutales, inventando sistemas físicos para la nieve que no existían y cruzando inadvertidamente una frontera psicológica aterradora conocida como Uncanny Valley o Valle Inquietante. Así que preparen bien esas nalgas, porque están a punto de conocer la odisea de cómo se hizo una de las mejores películas navideñas de la historia y cómo esta ambición desmedida pavimentó el camino para el cine del siglo XXI. Empecemos por el principio, el arte de Chris Van Allsburg y la resistencia. La historia de esta producción comienza en el papel, específicamente en las pasteles de óleo de Chris Van Allsburg. Publicado en 1985, The Polar Express se convirtió rápidamente en un clásico de literatura infantil, ganando la prestigiosa medalla de Caldecott, que a ser sinceros no sabía que existía esta cosa, y resulta ser una medalla que se le da al mejor ilustrador de libros infantiles y se da por año. A diferencia de la mayoría de los libros para niños que estallan en colores primarios y líneas simples, la obra de Van Allsburg era atmosférica, oscura, casi inquietante en su quietud, evocando un realismo mágico que respetaba la inteligencia del lector joven, o sea, no trataba de estúpidos a los niños. Durante casi 15 años, en Hollywood se cortejó a Van Allsburg. Los estudios veían el libro como una potencial franquicia, llena de oportunidades para vender juguetes y secuelas. Ya sabe, exprimir la vaca. Sin embargo, el autor se mantuvo firme en su negativa. Había visto cómo la industria masticaba y escupía obras literarias, despojándolas de su sutileza para convertirlas en espectáculos ruidosos. Su temor pues era legítimo. ¿Cómo podría una película de 90 minutos capturar la esencia de un libro que se lee en 10, sin rellenarlo con tramas secundarias paralelas o villanos imbéciles? Pero evidentemente algo le hizo cambiar de parecer, porque pues si no, no existiría esta película, ni este video, ni... bueno, ya me caí. Y aquí interviene el hombre más importante para esta producción, Tom Hanks. El punto de inflexión llega en 1999, no a través de un ejecutivo de un estudio con un maletín lleno de dinero, sino a través de un padre. Tom Hanks había leído el libro a sus propios hijos, religiosamente cada víspera de Navidad. Hanks no veía el libro como una propiedad intelectual, sino como una experiencia emocional. Cuando se acercó a Van Allsburg, no le ofreció una visión comercial, sino una promesa de fidelidad artística. Hanks quería interpretar al conductor y a Santa Claus, y por poquito no decía que quería ser esta niñita que está apareciendo en pantalla. Pero, más importante aún, quería proteger la integridad del material original. Al enterarse de la pasión personal de Hanks y su compromiso por no caricaturizar la historia, Van Allsburg finalmente cedió los derechos, abriendo la puerta de una de las producciones más complejas de la historia. Ya con los derechos asegurados bajo la productora de Playstone de Hanks, el proyecto cayó en manos de Robert Zemeckis. Inmediatamente el director identificó un problema existencial. El libro no tenía villanos ni grandes conflictos externos, era un viaje hacia el interior. Otro de los mayores retos que también hubo en esta preproducción fue que el libro, pues como ya dijimos, era súper cortito, lo que obligó a Zemeckis y al co-guionista William Royles Jr. a expandir drásticamente la historia. El resultado de la adición de personajes que no existían y situaciones que tampoco ocurrieron en el material original. Esto incluye
secuencias de acción trépidamente que se salen del tono mediativo del libro, como el viaje a través del paisaje invernales peligrosos y la inclusión de personajes claves como el vagabundo o la niña heroína. Y sí, se darán cuenta que cuando busquen los personajes en la película en Google no tienen nombre, porque pues no salen su nombre. Así que aquí también nos vamos a referir con el niño o la niña o quién sabe qué, pero les estaré poniendo imágenes en pantalla para que no se pierdan. Zemeckis se enfrentó a 3 opciones para poder adaptar la obra, cada una con fallos fatales. La primera era en live action, evidentemente. Esto le daba realismo inmediato y conexión emocional con actores reales. El peor es que según esto, Robert, esto costaría más de $1 billón. Y yo, ¿qué? Pues ¿qué? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué? E investigando más por qué Zemeckis decía esto, era por todas las locaciones que se tenían pensadas en el guión. Otro pedo que tenía esto era la imposibilidad de encontrar un niño actor que pudiera actuar al nivel de Hanks y que no creciera durante los años de rodaje. O sea, ya tenían pensado rodar por muchos años. La otra era animación tradicional, control total sobre la estética y costos manejables, pero tribalizaría el tono solemne del libro. Van Allsburg se oponía a que pareciera una caricatura estándar. Y no crean que el vato andaba de mamador o de que, ay, no toquen mi obra o quién sabe qué. Realmente lo decía porque en su obra, en el libro ilustrado, se veía muy bonito todas las ilustraciones y al momento de que lo animaran tenía miedo que no tuviera nada que ver al estilo que él estaba manejando en su libro. La última opción era un estilo híbrido, como el estilo de Roger Rabbit, que ya tenía experiencia Robert Zemeckis, que era mezclar mundos, tanto lo real con lo animado. El peor de esto era que técnicamente era muy complejo y estéticamente incoherente con las ilustraciones de óleo del libro. Zemeckis tuvo una epifanía. La única forma de honrar las ilustraciones de Van Allsburg era crear un cuadro al óleo en movimiento. No quería que los animadores interpretaran a los personajes, quería que los actores lo hicieran, pero sin las limitaciones del mundo físico. Y así nació la decisión de utilizar la captura de movimiento, o como más le gustaba a Roberto decirle, era Performance Capture, una técnica que nunca se había utilizado para crear una película completa. Zemeckis no quería animar, quería revolucionar el cine y vaciar la billetera de Warner Bros. Al parecer. Cuando el equipo de Sony Pictures Imageworks, o por sus siglas SPI, recibió el encargo, se quedaron con esta cara que ven en pantalla, porque las herramientas para hacer la película literalmente no existían. La captura de movimiento, mocap, se usaba entonces para videojuegos o para personajes secundarios, capturando movimientos corporales amplios pero perdiendo toda sutileza facial. El estándar de oro en ese momento era Gollum del Señor de los Anillos, donde Andy Serkis proporcionaba el movimiento corporal en el set, pero su rostro era animado manualmente por artistas meses después. Zemeckis rechazó totalmente este enfoque. Él quería capturar la interpretación total en el momento, el brillo en los ojos, el temblor en un labio, la microexpresión de duda. Bueno, también este güey era bien exigente. Esto requería un sistema que pudiera grabar cuerpo y cara simultáneamente con una fidelidad nunca antes vista. Para dar luz verde al presupuesto de la producción, exigieron una prueba de concepto. Zemeckis y su equipo gastaron $1 millón, una cifra inaudita para una simple prueba, solo para renderizar una escena, la llegada del tren a la casa del niño héroe. Ese niño héroe no, este. En esta prueba demostraron que podían capturar a Tom Hanks y colocarlo en un entorno digital que imitaba la textura de las ilustraciones del libro. El éxito de esta prueba fue el detonante que liberó los $165 millones como presupuesto, aunque el costo final y la complejidad seguirían aumentando. El sistema resultante, bautizado como Image Motion o más tarde simplemente como Performance Capture, era una bestia de datos. Se utilizaron cámaras de alta velocidad sensibles a la luz infrarroja. Dependiendo del tamaño del volumen, el escenario de la captura, se usaban entre 72 y 120 cámaras simultáneamente. Para capturar la sutileza facial, los actores llevaban 152 marcadores reflectantes pegados individualmente a la cara, más 48 marcadores corporales. Esto generaba una nube de puntos de datos que debía ser triangulada por las computadoras en espacio 3D. Chen estimó que el sistema generaba gigabytes de datos por minutos en actualizaciones, una carga que requería una granja de renderizado. Y hay que tener en cuenta que esto es 2003. Para la época es como si quisieras jugar Cyberpunk en un Samsung J2 Prime actualmente. El rodaje del Expreso Polar comenzó en junio del 2003, pero no era un set de cine, sino una caja. El volumen, que así se le llamaba al espacio, que era de 10 por 10 pies, aproximadamente 3 por 3 metros, es limitado por una estructura metálica cargada de cámaras. Para actores de método como Tom Hanks, esto representó un desafío brutal,
No había tren, no había nieve, no había vestuario, no había nada. Los actores vestían trajes de licra ajustados, similares a trajes de buceo, cubiertos de bolas reflectantes. No podían usar sombreros, capas o abrigos porque bloquearían los marcadores corporales. También llevaban un casco con cámaras apuntando directamente sus rostros para capturar los 152 puntos faciales. Nona Galle, que espero haberlo pronunciado bien, describió la experiencia como claustrofóbica. Si un marcador se caía, la computadora interpretaba como que la cara del actor se había derretido, obligando a detener todo. Y siento que esto les pasó varias veces y debió verse muy gracioso y tétrico. Una de las decisiones más audaces fue que Tom Hanks interpretara a múltiples personajes. Gracias a la naturaleza digital del medio, su apariencia física era totalmente irrelevante, solo importaba su esencia de movimiento. Hanks interpretó los siguientes personajes: el niño héroe, voz y captura del movimiento, el padre del niño, el conductor, el vagabundo, la marioneta de Scrooge, Santa Claus y el narrador en versión adulta del niño, o sea, hizo la voz. Esto creó problemas logísticos únicos. Cuando Hanks actuaba como el niño, se movía como un adulto intentando ser un niño. Al aplicar estos datos en modelo digital de un niño de 8 años, el resultado inicial era grotesco. Un niño que se movía con la pesadez y la estructura ósea de un hombre de 47 años. Los animadores tuvieron que intervenir masivamente para reajustar los movimientos, corrigiendo la postura y la velocidad para que coincidieran con la biomecánica juvenil. Hanks también describió el proceso como agotador, teniendo que cambiar de la psicología de un anciano mágico a la de un niño escéptico en cuestión de minutos, todo dentro de una misma caja gris. Y te preguntarás, ¿por qué este güey hizo tantos papeles? Pues según algunas fuentes, Zemeckis le pidió a Hanks que interpretara a varios personajes para poder demostrar que con su nueva tecnología y para el futuro del cine no importaba la edad, sino más el poder de interpretar y encarnar lo que se le pidiese al actor. Y no sé, si me preguntas a mi parecer, fue una respuesta bastante mamadora. Pero el haber grabado en esta cámara también les dio muchas libertades. Se estimó que la filmación de una versión en live action del Expreso Polar, con toda la complejidad de sus locaciones, escenas de tren, nieve, interiores detallados y el Polo Norte, habría requerido aproximadamente 8 meses. Utilizando la configuración de captura de movimiento de ImageWorks, Zemeckis logró completar todo el rodaje en tan solo 33 días. Este factor es crucial para comprender la ambición de la película. La capacidad de reducir una producción de 8 meses a poco más de un mes fue la prueba de un concepto más poderoso de la tecnología de mocap para la industria de Hollywood. Esta reducción drástica del tiempo de rodaje principal implicó una disminución significativa en los costos logísticos, de seguro y de personal a lo largo de los meses, demostrando que a pesar de la alta inversión inicial en el desarrollo tecnológico, el Performance Capture podía ser un motor de eficiencia en la producción de películas de gran escala. Para nuestro buen Roberto, sin embargo, el volumen era la libertad absoluta. Al no haber cámaras físicas estorbando, podría grabar la actuación desde todos los ángulos a la vez, 360 grados. Para meses después, en la etapa de postproducción, podía decidir dónde colocar la cámara virtual. Podría crear planos secuencia imposibles, como la de la famosa toma del ticket volando, donde la cámara sigue un boleto de tren a través de bosques, debajo de un tren, siendo pisoteado por lobos, todo en una sola toma continua sin cortes. Esta desconexión entre el momento de la actuación y el momento de la cinematografía cambió la gramática del cine para siempre. Una vez terminada la captura física, comenzó el verdadero calvario de la postproducción. ImageWorks tuvo que traducir la nube de puntos abstractos en imágenes emotivas, y aquí es donde la tecnología de 2004 chocó violentamente con la biología humana, el valle inquietante. A medida que los renders finales comenzaban a emerger, el equipo notó algo perturbador. Los personajes eran hiperrealistas en textura, pero sus movimientos y expresiones tenían una cualidad cadavérica. Habían caído en el valle inquietante. Una teoría propuesta por el robotista Mashiro Mori que sugiere que cuando una réplica humana es muy realista pero no perfecta, genera una respuesta de repulsión en lugar de empatía. La crítica más feroz se centró en los ojos de los personajes. ¿Por qué se veían como una cheve fría? O sea, muertos. La investigación técnica revela 3 fallos críticos en la tecnología de la época. La primera fue una ausencia de movimientos sacádicos. El ojo humano nunca está quieto. Incluso cuando miramos fijamente a un objeto, nuestros ojos realizan micromovimientos imperceptibles llamados sacadas para refrescar la imagen en la retina. Los ojos digitales del Expreso Polar carecían de este ruido biológico. Eran estáticos y perfectos geométricamente, lo que el cerebro humano interpreta inconscientemente como una mirada de un depredador o de un cadáver. Y pues sí, detalles tan minúsculos e imperceptibles que tiene el ser humano que si se los quitas se vuelven perceptibles. El segundo fallo fue el fallo en la dispersión del subsuelo. O sea que la piel humana no es opaca, es translúcida. La luz entra, rebota en las capas de grasa y sangre debajo de la epidermis y sale de un tono cálido difuso. En 2004, calcular esto era computacionalmente prohibitivo.
O sea, no se podía, estaba muy cabrón. La piel de los personajes a menudo se renderizaba como un material duro, como plástico o cera, absorbiendo la luz de manera incorrecta, eliminando la calidez vital de los rostros. Y el tercer fallo es la desconexión muscular orbital. Aunque capturaban la cara de Hanks, la transferencia de datos a la malla digital no era perfecta. Los músculos orbiculares, que son los que están alrededor del ojo, no se contraían con la complejidad necesaria para crear una sonrisa Duchenne, o sea, una sonrisa genuina que involucra los ojos. Sí, yo tampoco sabía que se le decía de esta manera tan mamadora. Los personajes sonreían con la boca, pero no con la mirada, una señal clásica de falta de sinceridad o de una amenaza en la psicología humana. Mientras a los animadores se la pelaban con los rostros, los ingenieros de software tenían que resolver el entorno. La película transcurre casi enteramente en una tormenta de nieve nocturna. Renderizar millones de copos de nieve individuales como objetos 3D habría colapsado incluso a las mejores supercomputadoras de la época. Jerome Chen y su equipo desarrollaron un motor de renderizado propietario llamado Splat. En lugar de geometría 3D completa, Splat utilizaba sprites o parches en 2D que siempre miraban hacia la cámara, pero contenían información profunda sobre cómo se reflejaba la luz. Esto permitió crear volúmenes densos de nieve, humo de la locomotora y vapor de chocolate caliente que interactuaban con la luz. Todo esto de una manera realista, sin tiempos de renderizado infinitos. Fue un truco de magia matemático esencial para la atmósfera de la película, y literalmente crearon la tecnología que tuvo que romper las barreras de lo conocido en la animación para cumplir los caprichos de Zemeckis. No lo digo como algo malo, Conscientes de la frialdad visual potencial, Zemeckis sabía que el sonido debía ser cálido y nostálgico. Recurrió a su colaborador habitual, Alan Silvestri, y al productor musical Glenn Ballard. El estreno en noviembre del 2004 provocó una división inmediata y apasionada. Críticos como Roger Ebert le dieron 4 de 4 estrellas, calificándola de una película visualmente electrizante y comparándola con El Mago de Oz en su capacidad para crear el mundo de fantasía inmerso. Pero hubo otros que fueron despiadados. La revista Rolling Stone y otros medios prominentes se centraron obsesivamente en los ojos muertos, llamando a los personajes zombies en un tren y advirtiendo que la película podría asustar a los niños más que maravillarlos. Estos vatos la neta ni tuvieron piedad. Qué bueno que aún no existía Twitter para la época. Con un presupuesto de producción de 165 millones más costos de marketing, la apertura doméstica de $23 millones fue alarmante. Parecía un fracaso inminente. Sin embargo, la película tenía un as bajo la manga, el IMAX 3D. Fue la primera película narrativa de larga duración convertida en formato de IMAX 3D. La experiencia era tan visceral, con los copos de nieve flotando en la sala y la montaña rusa del tren sintiéndose real, que el público acudió en masa por el espectáculo, ignorando las críticas sobre los ojos. La película demostró una resistencia increíble en taquilla, recaudando dinero de manera constante durante semanas y terminando con una recaudación global de más de $314 millones en su estreno original. Para nosotros los jóvenes, El Expreso Polar hubo un lugar extraño entre la nostalgia infantil y el estudio de caso tecnológico. Su legado es inmerso y complejo. Sin los errores dolorosos del Expreso Polar, James Cameron, por ejemplo, nunca habría podido ser Avatar. Zemeckis y su equipo eran los conejillos de indias que descubrían qué no hacer. Los problemas de los ojos muertos impulsaron el desarrollo de nuevas tecnologías de captura facial, como las cámaras montadas con cascos más ligeras y el software de análisis de piel, que hoy permiten personajes como Thanos o los Na'vi. El Expreso Polar fue el Apolo 1 de la captura de movimiento de una misión peligrosa y parcialmente fallida que enseñó a la NASA a cómo llegar a la Luna. La película ha trascendido su recepción inicial para convertirse en un clásico de culto. La estética inquietante que tanto criticaron en 2004 ahora es vista por muchos jóvenes como una característica atmosférica única, similar a un sueño lúcido. En la era del internet, escenas como el Hot Chocolate o el niño con gafas han cobrado nueva vida con memes virales, manteniendo a la película relevante en el discurso cultural de cada diciembre. Cruel pero justo, diría el Homero Simpson. Financieramente, la película es un monstruo inmortal, gracias a los reestrenos anuales en cines y en su dominio en plataformas de streaming y ventas digitales. Cada Navidad sigue generando millones de dólares anualmente para Warner Bros., consolidándose en el top 5 de películas navideñas más vistas junto a Mi Pobre Angelito y El Grinch. La historia de Expreso Polar no es simplemente la de una película navideña, es la crónica de una obsesión por romper los límites de lo posible. Robert Zemeckis intentó pintar con tecnología y aunque su pincel digital a veces fue torpe, frío, exigente, mamador, perturbador e inquietante, también fue el lienzo que creó un cambio para siempre en el paisaje de Hollywood. Fue un experimento imperfecto, una sinfonía de datos incompleta que, paradójicamente, logró su objetivo original: capturar la cualidad onírica, misteriosa y a veces aterradora de la fe y la infancia. Al final, la película nos enseñó una lección que vamos a ver del cine: cuando no haya manera de poder representar tus sueños y hacerlos realidad, el de la realidad
para recrear tus sueños. Y pues nada, eso fue todo. Eso fue la historia de cómo se creó el Expreso Polar. Si les gustaría que hablara sobre cómo se hizo otra película de Navidad, díganmelo en los comentarios. Muchas gracias a todas las personas que llegaron por el anterior video. La verdad es que no me esperaba tantos comentarios positivos. Y si eres nuevo y estás llegando originalmente por este video, el video anterior estuvo muy bueno. En ese hablamos sobre cómo se creó una de las mejores películas de fiesta y de desmadre de la historia, Proyecto X. Y pues nada, no digo nada más. Un gusto, síganme en mi red social Instagram y nos vemos la próxima.